A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido un bastión de fe, esperanza y verdad. Sin embargo, en la oscuridad de nuestros tiempos, una sombra se extiende sobre los cimientos sagrados de la fe cristiana. La apostasía, un enemigo silencioso pero insidioso, ha comenzado a enraizarse profundamente dentro de las mismas paredes que deberían proteger la verdad. Podemos ver cómo la música mundana, palabras engañosas y falsos pastores se han infiltrado, distorsionando las enseñanzas que una vez guiaron a millones. Este fenómeno, que amenaza con desviar a la Iglesia del camino trazado por Cristo, ¿es acaso una señal de que nos encontramos en los umbrales del fin? ¿Podría ser esta la evidencia de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que imaginamos? En este video, exploraremos cómo la apostasía se ha infiltrado en las iglesias, examinaremos los signos inquietantes de estos tiempos, y al final, te compartiré algunas estrategias bíblicas para que puedas resistir y no sucumbir ante esta terrible apostasía. Antes de iniciar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! La apostasía en los tiempos finales previos a la segunda venida de Cristo, el fin de nuestra era, se darán ciertas manifestaciones especiales en nuestro entorno llamado cristiano. Estas señales han sido profetizadas en la Sagrada Escritura y en su conjunto conforman lo que la Biblia denomina la apostasía. La palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento como apostasía se refiere a volver atrás, recaer en sentido espiritual o darle la espalda a Dios, aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico o de alguien que va de vuelta. Jeremías usa mucho esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá, lo que trae como consecuencia que viva en un estado de infidelidad y rechazo a su Dios y sus asuntos salirse tras dioses falsos engañadores. La apostasía en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega apostasia, que se lee de manera idéntica en español. Literalmente significa apartarse de la posición en que estaba. Este apartamiento tiene una connotación negativa que implica deserción, es decir, abandonar las obligaciones, creencias o ideales. La literatura griega secular lo usaba para referirse a los rebeldes políticos. El diccionario de Real Academia Española define esta palabra como abandonar públicamente su religión, romper con la orden o instituto a que pertenece, abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Una partida sugiere no solo que usted tiene un punto al cual se está dirigiendo, pero también un punto de procedencia del cual usted ha llegado. Y los que apostatan son aquellos que en un tiempo han profesado mantener la fe, pero después se han apartado de ella. No puede haber una apostasía en el paganismo porque ellos nunca han profesado la fe. Ellos nunca han profesado confiar en Cristo como su Salvador, nunca han oído hablar de Él, y por ello no puede existir la apostasía entre ellos. La apostasía surge dentro de la iglesia organizada, entre aquellos que profesan la fe y después se apartan de ella. Ahora bien, al igual que en el siglo I, la apostasía espiritual amenaza hoy al cuerpo de Cristo. La Biblia nos advierte sobre personas como Arrio, un sacerdote cristiano de Alejandría, Egipto, que se formó en Antioquía a principios del siglo IV. Hacia el año 318 después de Cristo, Arrio acusó al obispo Alejandro de Alejandría de pertenecer al sabelianismo, una falsa doctrina que afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran más que roles o formas que Dios asumía en distintos momentos. Arrio estaba decidido a enfatizar la unidad de Dios. Sin embargo, fue demasiado lejos en sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios. Arrio negó la Trinidad e introdujo lo que a primera vista parecía una diferencia intrascendente entre el Padre y el Hijo. Arrio se enfrentó ante su maestro Luciano de Antioquía, afirmando que Jesús había sido creado por el Padre, por tanto, hubo un tiempo en que el Hijo no existía.
Arrio afirmaba que si el Hijo fue creado, entonces era una criatura y no Dios. Jesús era divino, por tanto, era un Dios, pero no con la misma dignidad y naturaleza del Padre, y esto puede sonar algo parecido a lo que hoy afirman los llamados testigos de Jehová. Arrio era astuto e hizo todo lo posible para que la gente se pusiera de su parte, llegando incluso a componer pequeñas canciones que enseñaban su teología, la cual intentaba enseñar a todo el que quisiera escuchar. Su carácter encantador, su ascetismo y su venerada posición como predicador también favorecieron su causa. Estimado oyente, con respecto a la apostasía, es fundamental que todos los cristianos comprendan dos cosas importantes. En primer lugar, cómo reconocer la apostasía y a los maestros apóstatas, y en segundo lugar, por qué la enseñanza apóstata es tan peligrosa. Para identificar plenamente y combatir la apostasía, los cristianos deben entender sus distintas formas y los rasgos que caracterizan a sus doctrinas y maestros. En cuanto a las formas de apostasía, hay dos categorías principales. Número 1. El abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera doctrina cristiana. Número 2. La total renuncia a la fe cristiana, que se traduce en un abandono total de Cristo. Arrio representa la primera forma de apostasía, la negación de las verdades cristianas fundamentales, como la divinidad de Cristo, que da comienzo a una caída cuesta abajo hacia el abandono total de la fe, que constituye la segunda forma de apostasía. La segunda forma casi siempre comienza con la primera. Una creencia herética se convierte en una enseñanza herética que se fragmenta y crece hasta que contamina todos los aspectos de la fe de una persona, y finalmente se cumple el objetivo final de Satanás, el cual es alejarse completamente del cristianismo. Mastica ese chicle, vamos, mastica ese chicle, mastica ese chicle. Bendito sea Dios, aleluya. Judas, en su carta del Nuevo Testamento, describe cómo reconocer la apostasía y exhorta encarecidamente a los miembros del cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. Leamos Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra griega traducida, contender ardientemente, es un verbo compuesto del que obtenemos la palabra agonizar. Está en presente infinitivo, lo que significa que la lucha será continua. En otras palabras, Judas dice que habrá una lucha constante contra la falsa enseñanza y que los cristianos debemos tomarla tan en serio a tal punto que agonizamos por la lucha en la que estamos comprometidos. Además, Judas deja claro que cada cristiano está llamado a esta lucha, no solo los líderes de la iglesia, así que es fundamental que todos los creyentes agudicen sus habilidades de discernimiento para que puedan reconocer y prevenir la apostasía en su entorno. Después de exhortar a sus lectores a contender fervientemente por la fe, Judas indica la razón. Leamos el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos del apóstol Judas, la dimensión de la apostasía podía compararse al tamaño de una pequeña nube del tamaño de una mano humana. Pero en la actualidad, es como una tormenta que tiene la fuerza de un huracán que se extiende por todas partes. Al leer lo que escribió Judas sobre la apostasía que estaba apareciendo en aquellos tiempos, podemos ver que muchas de las cosas que el apóstol escribió ya son visibles en el mundo de nuestro tiempo. Así que la apostasía no es algo que estemos esperando, sino que es una corriente que ya forma parte de la realidad. Ahora bien, en este versículo, Judas presenta a los cristianos tres rasgos de la apostasía y de los maestros apóstatas. Primero,
Judas dice que la apostasía puede ser sutil. Los apóstatas han entrado en la iglesia. En griego extrabíblico, el término que usa Judas describe la astucia de un abogado que, a través de una argumentación inteligente, se infiltra en las mentes de los funcionarios de la corte y pervierte su pensamiento. La palabra significa literalmente deslizarse de lado, entrar sigilosamente, colarse. En otras palabras, Judas dice que es raro que la apostasía comience de una manera abierta y que sea fácilmente detectable. Describiendo este aspecto de la apostasía y su peligro latente, Aidan Wilson Tozer escribió: «Tan hábil es el error para imitar a la verdad que ambos se confunden constantemente. Se requiere una vista aguda en estos días para saber qué hermano es Caín y cuál es Abel». El apóstol Pablo también habla del comportamiento exteriormente agradable de los apóstatas y de sus enseñanzas. Leamos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En otras palabras, estimado oyente, no esperes que los apóstatas parezcan malos por fuera o que pronuncien palabras dramáticas de herejía al comienzo de su enseñanza. En lugar de negar la verdad rotundamente, los apóstatas la tergiversarán para adaptarla a su propia agenda. Pero, como ha señalado cierto pastor, las peores formas de maldad consisten en perversiones de la verdad. En segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos de maldad. Comenzando con impíos, Judas en su carta describe 18 rasgos poco halagadores de los apóstatas. Son impíos, moralmente pervertidos, que niegan a Cristo, los que mancillan la carne, rebeldes, los que blasfeman de los ángeles, los que ignoran a Dios, los que proclaman falsas visiones, autodestructivos, murmuradores, buscadores de faltas, autocomplacientes, gente que usa palabras arrogantes y falsos halagos, se burlan de Dios, los que causan divisiones de mentalidad mundana, y finalmente, no tienen espíritu, no salvos. Tercero, Judas dice que los apóstatas niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. ¿Cómo es que los apóstatas hacen esto? Pablo nos dice en su carta a Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta frase tan antigua es, a la vez, de rigurosa actualidad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Muchos que hoy profesan ser creyentes pueden negar, y en efecto niegan a Dios por las vidas que viven y niegan la palabra de Dios. Uno puede parecer un creyente muy fiel por sus gestos, sus actitudes externas cuando se encuentra entre otros creyentes, su lenguaje piadoso y su aparente conocimiento de la Biblia. Incluso, puede que una persona, aunque parezca creer, no crea realmente en la Biblia. Y así, sus palabras y actitudes externas pueden haberle creado una imagen que no se corresponde con su verdadera imagen, su imagen interior. Es que uno puede negar las enseñanzas de la Biblia por la clase de vida que vive, y puede incluso negar al mismo Dios por sus obras, por su conducta en la vida. A través de su comportamiento injusto, los apóstatas muestran su verdadero yo. A diferencia de un apóstata, un verdadero creyente es alguien que ha sido liberado del pecado a la justicia en Cristo y que se niega a continuar en el pecado. Y el apóstol Pablo continuó describiendo a estas personas en la última frase de este versículo 16 y dijo: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Las ceremonias y rituales no pueden cambiar el corazón malvado del ser humano. Solo la palabra de Dios puede transformar el corazón humano. Cuando el corazón es cambiado, la vida revelará ese cambio interior. Los apóstoles Pablo y Santiago nunca estuvieron en desacuerdo. Ambos dijeron que la fe sin obras estaba muerta. La fe que salva produce una vida santa. Estimado oyente,
No olvidemos que cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, su moralidad se vuelve como la de los incrédulos, y pierde así su capacidad de ser sal y luz del mundo. En esas condiciones, la iglesia se vuelve inútil para prevenir la corrupción y para traer el conocimiento de Dios que disipa las tinieblas morales. La apostasía puede darse de parte de un individuo, de una iglesia y de toda una denominación, y así ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Es un concepto importante por más de una razón. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 leemos: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Veamos la expresión los postreros tiempos. Dijo el profesor McGee que en otros escritos suyos sobre 1 de Timoteo había dicho que esta expresión se refería a los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Pero después cambió de opinión y creyó que esta expresión se refería a los días de la iglesia que siguieron inmediatamente a la vida de Pablo, porque la apostasía en la iglesia ya había comenzado en ese tiempo. Recordemos que cuando Pablo estaba en Éfeso, él les había advertido que llegarían lobos vestidos con pieles de cordero, que engañarían a los creyentes. El apóstol Juan pudo decir: ya hay muchos anticristos, y el error ya había entrado en la iglesia. Veamos la frase algunos apostatarán de la fe. Pablo les estaba advirtiendo que habría maestros herejes que engañarían a muchísimas personas. Habría una desviación de la fe. Pablo también escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que llegaría la apostasía. En realidad, este problema de la apostasía ha estado presente en la iglesia por mucho tiempo, y en ningún modo será nuevo al final de esta época. Sin embargo, el problema de la apostasía ha aumentado y lo continuará haciendo. Cuando la iglesia de Cristo sea recogida, quedará atrás una iglesia organizada totalmente apóstata. Y prosigue diciendo este versículo 1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, cuando ellos se apartan de la fe, ¿cuál es el factor responsable por ello? ¿Qué fue lo que causó que ellos se apartaran de la fe? ¿Fue acaso porque ellos habían obtenido una educación mejor, un mejor nivel educativo, o eran más intelectuales? ¿Fue a causa de que el desarrollo científico y el aumento del conocimiento revelaron que la fe ya no podía mantenerse? No, estimado oyente. Pablo dijo que algunos se apartarían de la fe escuchando a espíritus engañadores. Engañadores realmente contiene la idea de alguien errante, que va de un lado para otro y proviene de la palabra vagabundo, engañador o seductor. Y en realidad, Satanás reúne esas características. Ellos prestarían atención a espíritus satánicos. Encontramos la primera doctrina demoníaca en Génesis capítulo 3. Ahí Satanás, hablando de la serpiente, le enseñó a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde entonces, cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta raíz, la idea de que podemos ser dioses y operar de manera independiente de Dios. Es difícil decir si hay más falsas doctrinas hoy en día, o si simplemente con la tecnología moderna es más fácil propagar una mentira. Pero hoy en día es cierto el antiguo dicho: una mentira viaja rápido, la verdad va a pie, y más personas dentro de la iglesia están siguiendo estas doctrinas de demonios. ¿Cómo se difunden las doctrinas de los demonios? Se difunden a través de maestros humanos. Tales enseñanzas vienen por medio de hipócritas mentirosos, cuyas conciencias han sido cauterizadas. Estos falsos maestros son hipócritas, es decir, sus vidas no evidencian la santidad que aparentemente defienden. Son mentirosos, es decir, tratan con la falsedad y a sabiendas conducen a otros a la apostasía. Y están más allá del alcance de la conciencia, es decir, han encontrado una manera, en sus propias mentes, de justificar sus mentiras. Estos falsos maestros pueden ser amables, encantadores y persuasivos, pero no reciben su mensaje del Espíritu Santo. Más bien, escupen las sugerencias de los espíritus malignos, cuya labor es desviar a las personas. La gran tragedia es que, consciente o inconscientemente, el maestro apóstata condena a sus confiados seguidores.
Hablando a sus discípulos sobre los líderes religiosos de su tiempo, Jesús dijo: «Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo». Resulta alarmante que no solo los falsos maestros van a la destrucción, sino que sus discípulos les siguen hasta allí. Cierto autor lo expresó de esta manera: «Porque nunca se ha sabido que un necio, cuando se extravía, se lleve consigo a varios otros». Estimado oyente, lamentablemente, hasta que Cristo regrese y se haya eliminado hasta el último enemigo espiritual, habrá cizaña como esta en medio del trigo. De hecho, las Escrituras dicen que la apostasía solo empeorará a medida que se acerque el regreso de Cristo. Pablo dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía precedería a la segunda venida de Cristo y que el final de los tiempos se caracterizaría por la tribulación y los charlatanes religiosos huecos. Es de vital importancia, ahora más que nunca, leer y estudiar nuestras Biblias. Cuando sabemos lo que Dios dice sobre un tema determinado, cualquier desviación de esa enseñanza nos enviará una señal de peligro. Cuando estamos en sintonía con la palabra de Dios, las aberraciones de esa nota clave sonarán huecas y desafinadas. Y por último, cada creyente ore por discernimiento, combata la apostasía y contienda fervientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.